después empiezan. Para recordar la agenda electoral de este año, de este mes, le damos la bienvenida a Fernando Franchelli. ¿Cómo está, Fernando? Buen día, muy bien. El 24 de julio, elecciones en la provincia de Santa Fe. Así es. El 31 de julio, segunda vuelta electoral en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y el 7 de agosto, las elecciones en la provincia de Córdoba, y después ya el 14 de agosto va a ser la primaria nacional en la República Argentina. Abierta, obligatoria. Exactamente. Y donde ya los candidatos van lanzando lo que van a ser las propuestas para no solo el 14 de agosto, sino también mirando lo que va a ser la elección final del 23 de octubre. Vamos a ver, aquí está, este afiche es el del candidato del Frente Amplio Progresista, estamos hablando de Hermes Wiener, va a lanzar en los próximos días ya la campaña nacional, y la campaña nacional que tiene que ver con la comunicación en base a la propuesta que van a hacer en la República Argentina. Pero hablando también desde el punto de vista nacional, no solo se va a elegir presidente, vicepresidente de la Nación, sino que también lo que se van a elegir es la renovación del Parlamento en la República Argentina. Estamos junto a uno de los candidatos nacionales, uno de los candidatos a diputado nacional por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Roberto Feletti. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Doctor, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Viceministro de Economía. Viceministro de Economía, un hombre que entiende mucho de los números, sí, y que vamos a hablar también de los números, no solo de qué es lo que pasa desde el punto de vista internacional, sino también desde el punto de vista nacional. Pero lo que ocurrió el domingo en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la reflexión que usted hace? La reflexión, en primer lugar, que Macri aparece como un líder de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo ya de 8 años, digamos. Es muy difícil, evidentemente ha logrado un implante de votos importante. Pensemos que en el 2003, a pesar de que perdió la elección en definitiva, sacó 38% en la primera vuelta para jefe de gobierno. En el 2007 sacó el 46%, ahora acaba de sacar el 47%. Es alguien que sistémicamente viene colocándose como un referente de la ciudad y el cual concita la adhesión de una parte importante de los porteños. Por lo tanto, la elección que ha hecho el senador Filmus, mejorando su performance del 2007, es más que meritoria. Digamos, ha sido una tarea difícil. Como decimos esto de Macri, también vemos sus dificultades para proyectarse nacionalmente. Es decir, pensemos que a lo largo de 8 años no ha podido instalarse como un partido de alcance nacional. En definitiva, él en el festejo del domingo en su escenario sube a un candidato a intendente de Lanús, a un candidato a intendente Vicente López, a un candidato a gobernador de Santa Fe, pero no logra mostrar una fuerza de referencia nacional, y eso hace hoy que la oposición a escala nacional quiera cooptar parte de ese electorado, que a nuestro juicio lo vemos difícil, porque creo que una cosa son las políticas de oferta que hace un Estado local, en seguridad pública, transporte público, salud pública, que evidentemente una parte importante de los porteños ha considerado aceptable. Y otra cuestión son las políticas de demanda a escala nacional, que es la protección del empleo, del salario, de las mejoras en la inversión, de la situación cómoda que tiene hoy la economía en términos de estabilidad cambiaria, que eso realmente es un patrimonio y un atributo de nuestro gobierno. Doctor, usted es porteño y de gestión comprobada, de gestión pública, quiero decir. ¿Lo sorprendió la diferencia del porcentaje que tuvo el PRO respecto del Frente para la Victoria? Yo creo que ahí hubo una suerte de definición, lo que los analistas políticos llaman de primera vuelta, de segunda vuelta en primera vuelta. Creo que se avanzó en una polarización donde un número de votos que podrían haber ido a la coalición cívica o al partido de López Murphy terminaron abrevando en Macri con la necesidad de consolidar esa diferencia, y realmente nosotros teníamos una expectativa de una diferencia un tanto menor. De todos modos, insisto, la elección que ha hecho el Frente para la Victoria, primero que es histórica, de acuerdo a los registros, la mejor de la que ha hecho la ciudad. Sí. Y en segundo lugar, me parece que habilita una discusión en segunda vuelta bastante importante sobre estas cosas que decimos. Digamos, una cosa son las políticas locales y las dificultades que ha tenido el PRO para proyectarse nacionalmente. Y otra cosa son las políticas nacionales que, como uno puede ver en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad se ha beneficiado a escala nacional de 2 componentes fuertes de demanda agregada que impactan favorablemente. Una es el turismo. Claro. Que eso es gastronomía, es hotelería, uno puede ver todos los locales ocupados de las grandes avenidas comerciales, circulación, hotelería, muy generador de empleo. Y otra es que una parte importante de la renta exportadora, que afortunadamente Argentina tiene casi 72.000 millones de dólares de exportaciones, se vuelca una parte como ahorro
en lo que la jerga dice ladrillos, en desarrollo inmobiliario. El desarrollo inmobiliario, los casi 2 millones de metros cuadrados que se construyen en la ciudad, tienen que ver también con la política nacional. Entonces, la política nacional ha jugado como un componente importante de la demanda agregada de la ciudad, y eso también es visualizado por los porteños. Pero bueno, evidentemente a escala local, como decíamos antes, Macri tiene un liderazgo ya de 8 años, no es que ha aparecido ahora como un fenómeno, ¿no? Ahora, doctor, el tema del voto finalmente del pasado domingo, ¿ustedes entienden que fue un voto antioficialista, antikirchnerista, no, o piensan que octubre no, como es yo, otra cosa, como yo venía diciéndolo recién, puede ser que haya porteños, y ese a lo mejor fue nuestro error de percepción o no, porque tenemos muchas discusiones respecto a la gestión local de Macri, puede ser que haya porteños que hayan visualizado que la creación de la Policía Metropolitana, que determinadas políticas que ha hecho Macri respecto al espacio público le puedan considerar favorables. Y sin embargo, como digo antes, puede ser también que haya porteños que dicen, hoy yo camino por la avenida Santa Fe y tengo todos los locales comerciales ocupados, tengo un enorme movimiento, tengo enormes centralidades en los barrios que tienen que ver con movimiento gastronómico, tengo barrios que se han transformado por imperio de la inversión inmobiliaria, y dice, y además tengo estabilidad, tengo empleo, tengo certezas de la política económica, y digan, yo a nivel nacional voy a apoyar al gobierno nacional. Creo que en eso el porteño es bastante pragmático, ¿no? Algunos analistas y algunos medios de comunicación están especulando respecto al escenario de octubre sobre el triunfo de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que, insisto, Macri no ha podido proyectarse nacionalmente. Es emblemático que el día de su festejo, el único referente, digamos, es un debutante candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe. Me parece que, insisto, la oposición lo que tiene que pensar a escala nacional es que tiene que tener una agenda hacia adelante para la sociedad, y eso no aparece. Y yo creo que en ese sentido la ciudad está muy beneficiada por las políticas de gobierno nacional. Entonces, yo digo, insisto, el porteño es pragmático. El porteño en el año 95 votó a Menem para presidente y luego votó a Fernández Mejide para senadora a los 3 meses. Digo, hay que ver esa realidad. Yo creo que la oposición a escala nacional lo que tendría que pensar, en lugar de hacer críticas feroces, es cómo tiene una agenda a futuro para resolver problemas concretos que a la sociedad le interesan. Pero nosotros hoy, a nivel nacional, además de las intervenciones puntuales que fueron los edificios de la universidad pública y demás, estamos generando en la demanda agregada de la ciudad cuestiones decisivas. Turismo, desarrollo inmobiliario, fuerte presión de empleo, todo el macrocentro es hoy, y tiene que ver con las demandas de movilidad no ordenada, de tránsito no ordenado, es un flujo permanente de gente que va, que viene, que revelan el nivel de actividad económica, y creo que eso el porteño también lo valora, y lo valora mucho. Viceministro, el tema de lo que está ocurriendo en Europa desde el punto de vista económico, ¿por qué Europa está pasando lo que está pasando y por qué no está afectando tanto a nuestro país? Esa es otra cosa para valorar al momento de emitir el voto, digamos, un mundo volátil donde la política del gobierno nacional, de la presidenta, ha impedido que impacte sobre la Argentina. ¿Qué está pasando en Europa? Me parece que no hay políticas. Esto suena mucho a la Argentina del 2001, cuando en un contexto de recesión el gobierno nacional de ese momento de la Alianza produció un ajuste fiscal. En Europa se están preservando los intereses de los bancos por encima de los intereses de la gente. Grecia hace rato que debe haber planteado un proceso de reestructuración de deuda y un proceso de ordenamiento de su economía. Entre comillas le dicen salvataje. Bueno, el salvataje está asociado... Para los bancos. A Grecia le están pidiendo un ajuste que implica una cuarta parte de su situación de empleo, salario, digo, un 20% de su PBI. Eso lleva a niveles de desempleo altísimos. Entonces, para preservar el interés de los bancos se le están pidiendo programas de ajuste fiscal monumentales. Nosotros, en el 2009, en un escenario difícil con vencimiento de deudas, por la acumulación de reservas pudimos afrontar los vencimientos y a su vez no permitir que cayera el nivel de actividad, producto de políticas fiscales sustancialmente distintas. Argentina, en la crisis, tuvo una política fiscal que fue poner plata en manos de la gente, no otro tipo de salvatajes. Y esto me parece que es muy importante a tener en cuenta como diferencia. Nosotros hoy proyectamos cerrar este año con un crecimiento del 8,2%. Y Argentina, el primer trimestre del 2011, fue el país que más creció en el mundo. Entonces, estas son diferencias sustanciales. Muy bien. Roberto Feletti, primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, y hasta la próxima.